Bueno, pues ahora sí que buenas noches, buenas tardes, buenos días. Nuevamente mis apreciados youtubers, nuevamente vamos a continuar con los milagros, ¿verdad? Y bueno, pues vamos a seguir continuando. Ustedes se dieron cuenta, ¿verdad? Vamos a dar un repaso rápidamente cómo fue el ir creciendo, en el estar pensando en que Dios puede sanar. Yo no creía, ¿verdad? Ya les dije que yo fui a un retiro espiritual a los 33 años y bueno, pues a ese retiro en la iglesia católica yo me arrepentí de mis pecados. Dios hizo la obra en mí, ese fue el primer milagro, ¿verdad? Dios me transformó mi mente y mi corazón. Yo pensaba de forma diferente. Yo empecé a gritar, ¿verdad? Cuando Dios me transformó, cuando recibí el Espíritu de Dios, Dios empezó a hacer la obra, ¿verdad? Y empecé a decir, quiero ayudar, quiero ayudar, quiero ayudar. Y una muchacha, ¿verdad?, que estaba enfrente de mí, me dijo, ¿tú quieres ayudar? Sí, yo quiero ayudar, yo quiero ayudar. Pues vente a pastoral penitenciario. Y bueno, pues yo al principio yo no quería ir a un lugar de esos, ¿verdad? Porque yo decía, yo quiero ayudar a niños. Dijo, pues allá hay niños, vamos a los tutelares y allá hay niños. Y yo dije, bueno, pues si allá hay niños, pues iré, ¿verdad? Porque yo pensaba ayudar niños, pero niños que pues obviamente tienen mamá y papá. Pero después pensé, dije, bueno, ¿cómo voy a ayudar a esos, verdad? Si no voy a ser niñero, más bien voy a predicar el evangelio a aquellos que lo necesitan. Y en este caso son niños conflictivos, niños que tienen mamá o papá, pero como si no los tuvieran, o que a lo mejor no tienen ni papá ni mamá, o son adictos, ¿verdad? Borrachos, alcohólicos, no sé, drogadictos, qué sé yo, descuidados, ¿verdad? Porque son personas que tienen mucho dinero y descuidan a sus hijos. Bueno, al final de cuentas, continuamos con los milagros, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir la segunda fase de los milagros. Bueno, pues la primera fase es que yo no creía en los milagros. Conforme fue pasando el tiempo, empecé a creer en los milagros. Ya empecé a probar en Aguascalientes los milagros, pero en mí, ¿verdad? Ahora vamos a ver cómo viene otra etapa de crecimiento en los milagros. Bueno, fue cuando mi hijo estaba enfermo de la influenza aviar. Me decía mi hijo que le dolía todos los huesos, todas las articulaciones, incluso la vértebra o la columna, ¿verdad? Y vomitaba. Lo que le dábamos tenía calentura, tenía dolor de garganta, gripa, y lo llevamos al médico. Y bueno, pues le recetó, según el doctor, medicamentos, ¿verdad?, que no causaban alergia. Pero ¿qué creen? Que mi hijo al tomar ese medicamento se le inflamó. Pero inmediatamente cuando tomó el medicamento él lo vomitó. Pero su cuello se le inflamó. Parecía como si tuviera paperas, ¿verdad? Eso fue una reacción inmediata. O sea, había una alergia, una reacción alérgica. Entonces yo al día siguiente lo llevé nuevamente al doctor y le dije, doctor, mire, el niño vomitó el medicamento, pero era otro doctor y se disculpó por el otro doctor, ¿verdad? Y le dijo, ¿qué cree? Perdónenos, pero el medicamento que le dimos le causó alergia. Mire nomás cómo quedó el cuello. Imagínate si hubiera ingerido y no lo hubiera vomitado, mi hijo hubiera estado muerto, ¿verdad? Porque eso causa, cuando una persona toma ese medicamento y mi hijo es alérgico a los antibióticos, se hubiera muerto. Es muy peligroso, ¿verdad? Muy peligroso recetar. Y este doctor había cometido ese error. Pero Dios es grande y eso es otro milagro, que no me había fijado. Es otro milagro porque mi hijo vomitó ese medicamento. Y es otro milagro porque Dios no quiere, ¿verdad? Te protege. Lo hizo vomitar. Qué bueno que vomitó. Pero bueno, vomitaba de todo y no se le quedaba nada. Lo dejó, le dimos otro medicamento, ¿verdad?, con el nuevo doctor, y ese le bajó la fiebre y lo dejó frío, pero muy frío. Y bueno, pues se la pasó
y dejó de comer como 2 semanas. Nada más se la pasaba las 24 horas durmiendo, y cuando despertaba, ¿verdad?, le dábamos suero. Es lo único que sí podía retener. Se sentía cansado, y yo le decía: hijo, cree en Dios, cree en Dios, tienes que creer en Dios y Dios te va a sanar. Y entonces fíjense cómo es uno ignorante, todavía le falta crecer. No puede uno comprender todo el evangelio rápido, sino que es lento. Entonces yo le había pedido a Dios que me sanara y me sanaba, pero ahora yo le decía a mi hijo: tienes que creer, porque el que cree, Dios lo sana. Tienes que creer. Y me decía mi hijo: papá, yo no sé qué es eso. Yo no sé qué es eso. Yo lo único que sé es que quiero estar sano. Y yo le decía: tienes que creer en Jesucristo para que Dios te sane. Bueno, pues ahí está mi ignorancia. Y bueno, vemos que mi hijo pues ya no podía respirar. Mi hijo le costaba trabajo respirar, ¿verdad? Se le veían sus costillitas, cómo respiraba rápido, muy rápido. Él nomás estaba durmiendo, ¿verdad? Y él nomás estaba durmiendo las 24 horas. Y mi esposa me dijo: ¿ya oraste? Ya le oré 4 veces y no ha pasado nada. Y es que yo le oraba, pero no lo oraba con fe. Yo le oraba, pero le decía, no lo pedía con fe. Yo creía que mi hijo es el que tenía que tener la fe. Por eso te digo que todavía estamos ignorantes, ¿verdad? Porque todavía creía que él tenía que creer, pero era un niño. Era un niño, todavía ni siquiera un adolescente, era un niño. Y él me decía: yo no sé qué es eso. Él no sabía qué era la fe, creer en Jesucristo. Yo lo que quiero es quedar sano. Eso era todo. Así puedes estar tú. Tal vez tú has escuchado de Jesucristo. Tú puedes tener una fotografía de Jesucristo, un muñequito ahí clavado en una cruz, creyendo que Jesucristo está en ese lugar. No. Jesucristo no puede estar en madera, no puede estar en un pedazo de madera ni de piedra. Jesucristo está en medio de 2 personas que están reunidas en el nombre de Jesucristo. Y también Jesucristo quiere estar dentro de ti. Él quiere que tú seas su morada, que tú seas su casita. Él quiere que entrar en tu corazón. Él quiere estar en tu mente y en tu corazón. Pero tú no se lo permites. Pero para que pueda estar dentro de tu mente y tu corazón, te tienes que arrepentir de tus pecados. Mi hijo todo eso no lo sabía. Y por eso decía: yo no sé qué es eso, papá, pero yo sí quiero estar sano. Así puedes estar tú. Entonces lo primero que tú tienes que hacer es: Señor, perdóname. Perdóname. Si te estás muriendo, le dices: perdóname, Señor. Perdóname, Señor Jesucristo, porque yo no sabía lo que había hecho y todo lo que he hecho. Perdóname, Señor. Nombra el nombre de Jesucristo y pídele perdón, porque tú no sabías lo que hacías. Y pídele perdón para que te pueda sanar. Señor, perdóname porque he sido malo. Perdóname pero yo quiero ser sano. Sáname, Señor. Y Él, díselo de todo corazón, y Él te va a sanar. Él te va a limpiar de todos tus pecados. Pero bueno, continuemos con el milagro. Mi esposa me decía: ¿qué estás esperando? ¿Que mi hijo se muera? ¿Quieres que tu hijo se muera? Y yo sí le dije: pues es lo que estoy esperando, porque mi hijo no queda sano. Porque yo creía que él es el que tenía que creer, y él es el que tenía que pedir. Y yo oraba y yo le decía: Señor,
pues ahora sí que sánalo, pero yo no creía que yo tenía que pedirlo. Así que me acosté y bueno, pues me vino lo que está escrito en Mateo 5:22. ¿Y qué es eso de Mateo 5:22? Bueno, pues es cuando un oficial de la sinagoga llamado Jairo, ¿verdad?, fue a ver a Jesús y se postró a sus pies y le dijo: Señor Jesús, mi hija está agonizando, ve y impon las manos para que se pueda sanar. Y bueno, pues en ese momento Jairo y Jesucristo estaban en un gentío, lo oprimían, ¿verdad? Y Jesús estaba hablando en ese momento con el oficial, con Jairo, cuando llegan unas personas, ¿verdad?, y le dicen: tu hija ha muerto, ya no molestes al maestro, ya se murió tu hija, ya no molestes al maestro, ya es demasiado tarde, ¿verdad? Pero Jesucristo se hizo el desentendido, dice Mateo 5:36, que como que los ignoró, y le dijo a Jairo: no tengas miedo, solamente ten fe, cree. Fíjate, su hija ya estaba muerta, y le dijo: no tengas miedo, solamente cree. Tú, le está diciendo a Jairo, tú tienes que tener la fe. Tú tienes que creer que Dios va a sanar, va a revivir a tu hija. Eso es lo que me vino a la mente. Eso es lo que yo había leído 1, 2, 3 veces, pero yo no lo entendía. Entonces, lo que hice fue decirle a mi esposa: ¿sabes qué? Ya recordé lo que Jesucristo le dijo Jairo a su hija, que su hija estaba durmiendo, ¿verdad?, pero estaba muerta. Y le dijo: si tú crees, si tú tienes fe, ella va a sanar, ¿verdad? Entonces vemos cómo el que tiene que tener la fe es el responsable de la familia. Y en este caso yo soy su padre y yo tenía que creer. Mi hijo tenía más o menos 12 años. Él no sabía qué era la fe, no sabe quién es Jesucristo. Así te puede pasar a ti. Tú no sabes quién es Jesucristo. Tú necesitas creer en un Dios llamado Jesucristo. Y hay que pedirle con fe. Y Dios te va a sanar. Arrepiéntete de tus pecados. Dile: perdóname, Señor, perdóname. Y vas a ver que Dios te va a perdonar. Y pídele: sáname, Señor, y te va a sanar. No importa que tengas qué tipo de enfermedad. Puedes tener SIDA, puedes tener cáncer, puedes tener lo que tú quieras, cualquier enfermedad terminal. Ya te estás muriendo, pero tú le pides perdón y le dices: Señor Jesús, sáname, perdóname por todo lo que he hecho. Ya te voy a empezar a seguir. Ya voy a hacer tu voluntad. Ya quiero ser tu hijo. Haz la obra en mí. Y Dios te va a sanar inmediatamente. Es cosa grande y misericordioso. Es nuestro Dios. Es grande. Él quiere que tú seas sano. Él quiere que tú le pidas y te arrepientas de corazón. Yo le dije a mi esposa: vamos a orarle. Y empezamos a orar, pero ya con otra convicción, con otro pensamiento. Ahora yo voy a tener la fe. Mi hijo se va a sanar. Yo creo que mi hijo se va a sanar porque me ha sanado Jesucristo. Mi hijo se va a sanar porque Dios lo va a sanar. Ahora sí vamos a orar. Y le empezamos a orar. Y le dije a mi esposa: ahora sí ya puedes descansar, ya puedes dormir, porque mi hijo ya está sano. Y cuando nosotros terminamos de orar, mi hijo empezó a respirar normalmente. Acuérdate que él respiraba con dificultad. Ya estaba muy mal. Ya le estaba costando trabajo respirar. Pero inmediatamente terminamos de orar y él
estaba respirando, de terminar de orar, y él estaba respirando normal. Al día siguiente, mi hijo despertó y me dijo: papá, tenía mucho ánimo, quiero ir al parque. ¡Wow! Sí, mijo, lo que tú digas, vámonos al parque. Mi hijo había estado 2 semanas en la casa, durmiendo las 24 horas. Solamente lo único que tomaba era suero. Es todo lo que se quedaba, todo lo vomitaba. Así que fuimos a jugar básquetbol, jugamos un rato fútbol. ¿Y qué cree que me dijo mi hijo? Papá, me siento mal. ¿Pero cómo? ¿Qué sientes? Me siento muy débil, papá. Pues claro, no había comido durante 2 semanas, tenía mucha debilidad. Y recordé lo que estaba escrito en la Biblia. Fíjense cómo le dice aquí Jesucristo, ¿verdad? Fíjense cómo le dice en Marcos 5:43. Perdón, es que las lecturas que yo les había dicho de Marcos, de lo que está escrito con Jairo, es Marcos 5:22 hasta Marcos, ¿verdad? 5:43. Y bueno, pues en Marcos 5:43 le dijo así: pero Jesús les pidió insistentemente que no le contaran a nadie, y les dijo que le dieran algo de comer a la niña. Fíjense, todo está escrito. O sea, vemos que la niña ya había muerto. Pues se murió porque ya no tenía comida en su panza, ¿verdad? Ya no tenía energía. Pero Dios le regresó su espíritu, llegó su alma y resucitó, porque Jesucristo tiene poder, ¿verdad? Vemos que el nombre de Jesucristo tiene poder y puede resucitar incluso a muertos. Entonces vemos cómo ya mi hijo tenía 2 semanas, aunque todavía no se moría, ¿verdad? Por eso se fue a jugar con nosotros, pero también tenía hambre. Y yo recordé eso, dije: qué tonto, no le di de comer a mi hijo. Y fuimos inmediatamente, regresamos a la calle y le dimos de comer. Yo recuerdo que era pollo, una pieza de pollo, era un muslo específicamente, y eran unas papitas en trocitos. Y yo le dije a mi hijo: cómetelo. Y él me contestó: ya me lo comí, papá. Pero pues yo veo que está igual, hijo. No, papá, ya me lo comí. Y le digo: pues ¿qué comiste? Ay, pues ya me comí 2 trocitos de papa, pero eran unos trocitos cuadritos así chiquitos. Y dice: y ya me comí el pellejito del pollo. Sí, ya le faltaba la pielecita al muslito, ¿verdad? O sea que es todo lo que has comido, hijo. Sí, papá, ya comí. Pues claro, el estómago se le había hecho chiquito, por lo tanto él ya estaba satisfecho. Pero yo inmediatamente me fui a comprar unos flanes, ¿verdad? Unas cajas de flanes para que mi esposa los hiciera. Compré la leche, ella los preparó e inmediatamente mi hijo comió y yo estaba contento. Mi hijo ya había quedado sano completamente. Acuérdense que él se despertó con ánimo, ¿verdad? Él, desde que se terminó de orar, él quedó sano. Entonces ya es otra fase. Si ustedes se dan cuenta, yo estoy aprendiendo ahora a orar por otros. Primero oraba por mí. Le pedía a Dios: Señor, sáname. Ahora Dios me hace ver que yo puedo ahora pedir por otros. En este caso empiezo a pedir ¿por quién? Por mi hijo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo Dios nos está enseñando lentamente? Porque nosotros todavía tenemos una mente muy estrecha, nuestro corazón muy rejego, todavía no cree bien en Dios, ¿verdad? A pesar de que yo ya tenía más de 10 años de conocer a Dios, 13 años de conocer a Dios, pero ven cómo somos lentos de entendimiento. Les voy a contar otro milagro. Bueno, pues mi hijo también estaba enfermo ahora de la influenza porcina, ¿verdad? En ese tiempo la gente tenía pánico, usaba cubrebocas. Todo México estaba cubierto, ¿verdad? Usaba cubrebocas. Estaba prohibido, ¿verdad? Reunirse en determinado lugar si no tenías cubrebocas.
Y bueno, pues también estábamos siguiendo con unos cristianos, un pastor, ¿verdad? Y bueno, pues él decía, ¿verdad? Él narraba que su hijo se había enfermado de esa enfermedad, que le había dado esa influenza porcina, y que sus ojos se le pusieron negros, ¿verdad? Y que él había estudiado eso para médico, ¿verdad? Y que bueno, pues dice que se murió su hijo. Y él trató de resucitarlo con todo lo que él sabía, pero que nada funcionó. Y bueno, pues no lo resucitó. Ahora sí que él trataba de hacer todo lo posible con todo lo que él ha aprendido y no lo pudo resucitar. Y bueno, pues ¿qué creen? Que se acordó que era pastor. Y que pues tenía que pedir, o sea, para que vean que también él estaba igual que yo, o sea, estamos igual, se nos olvida. Y ya él era pastor, bueno, yo no soy pastor, pero también igual, estamos creciendo, ¿verdad? Entonces, yo sí pues yo vi que el hombre todavía le faltaba crecer en eso, ¿verdad? O sea, pero vamos, él se acordó que Dios, que Jesucristo puede darle la vida. A él sí se le murió su chamaco, ¿verdad? Y bueno, pues se acordó y empezó a clamar. ¿Qué es clamar? Clamar es gritar desesperado. Empezar a pedir pedir, ¿verdad? Señor, dale vida a mi hijo. ¿Y qué creen? Que empezó a vivir su hijo. Gracias, ¿verdad? A esa petición. Bueno, entonces ese pastor, ¿verdad? Yo le dije que también tenía influenza, mi hijo. Y le dije, mire, ¿sabe qué? Mi hijo también tiene influenza. Y dijo, pues vamos. Yo dije, pues vamos a orarle, ¿verdad? Vamos a orarle. Y bueno, pues llegamos a la casa y se puso enfrente de la puerta. Y no quiso pasar. Y yo le dije, pásale, pastor, para que le ore a mi hijo. Y me dijo, no, hasta aquí nada más. Y yo le dije, pero pastor, pásale a orar, por favor. Y mi hijo me decía, no, yo no quiero ir al hospital. Yo quiero que me ores. Y yo le decía, pastor, órele por favor. Y el pastor decía, no. Y yo decía, bueno, hijo, ¿qué quieres? No, papá, yo quiero que tú me ores. Y yo le decía, pero ahorita el pastor te va a hablar, te va a orar. Y me decía, papá, órame tú. Y yo le decía, no, ahorita el pastor y decía el pastor, no, hay que llevarlo al doctor. Y le digo, ¿por qué, pastor? ¿Qué no te das cuenta que está en rebeldía? Y le digo, ¿cómo? ¿Tú no quieres orarle? No, yo no le voy a orar. Pero él no pasaba de la puerta, tenía miedo. Y me dijo, tu hijo está en rebeldía. ¿Pero cuál era la rebeldía? Él pedía que se le orara. Él no quería ir al doctor. Y el pastor decía, vamos a llevarlo al doctor. Y yo le dije, pero por fin, pastor, ¿no le va a orar? No, vamos a llevarlo. Pero yo no tengo dinero. No te preocupes, yo pago. Yo voy a pagar. Yo no tenía ni siquiera para poder pagar la consulta en los similares. 35 pesos. Ni para la medicina. Y entonces me dice, pues yo te pago, vámonos. Y yo lo convencí a mi hijo. Él no quería, estaba rejego. Órame tú, papá, órame. Dios me va a sanar. Y yo le decía, no, hijo, vámonos al doctor. Fíjense cómo cuando tú te juntas con personas incrédulas, ¿qué pasa? Te vuelves incrédulo. Te contaminas. Eso está escrito en la Biblia. Dice Jesucristo, cuídense de los fariseos y de los maestros de la ley. Así está escrito. Le dice a sus discípulos, cuídense de los fariseos y de los maestros de la ley. Cuídense de su levadura. Porque con tantita levadura empieza ¿a qué? A contaminarte. Toda la masa se contamina con tantita. Y esta persona pues ya empezó a tener miedo. No quería orarle a mi hijo y decía, está en rebeldía, yo no le voy a orar. Vámonos a llevarlo al doctor. Fíjense cómo la incredulidad. Y ahora yo estaba también igual de incrédulo.
Y yo le decía, vámonos al doctor, mijo. No, papá, yo quiero que tú me ores. No, vámonos al doctor. Total, lo convencí. Pero después me hice la siguiente pregunta. Pues, ¿para qué lo llevo al doctor? Si el doctor me va a decir, si yo le receto algo, lo mato. Porque su hijo, ya lo conocía, ¿verdad? Su hijo, ¿verdad? Es alérgico a los antibióticos, lo voy a matar. Eso es lo que me decía el doctor. Mire, mejor no le damos nada. Y porque si le damos un antibiótico lo matamos. Bueno, pues entonces recordé eso en el camino y le dije, qué bruto. O sea, sí pensé, ¿verdad? Qué tonto soy. ¿Cómo fui a caer en la incredulidad? Que ya no, que Dios no puede sanar a mi hijo. Y le dije, pastor, ¿qué cree? Que Jesucristo lo va a sanar. Así que mejor dejémoslos ahí con el doctor. Y porque mi hijo va a sanar, porque Jesucristo lo va a sanar. Y ya nomás dijo, ¿de veras? Sí, ahí déjelo, ahí dejé a mi esposa y a mi hijo. Y bueno, pues ¿qué cree que sucedió? Exactamente lo que habíamos dicho, ¿verdad? Dijo el doctor, no le puedo dar ningún antibiótico porque su hijo, ¿qué? Es alérgico a todos esos medicamentos. Así que mi esposa se fue a comprar unos pancitos en el pan frío, ¿verdad? Y se fue a gastar el dinero que el pastor que nos había regalado. Nos había regalado como 80 pesos. Y bueno, pues se pagó la consulta a los 35 pesos y los otros 45 pesos se lo gastaron en pan. Fíjense cómo es uno tonto, ¿verdad? Pero bueno, te contaminas, así que no te acerques con personas que no crean que Jesucristo puede sanar. Porque el pastor sí había orado por su hijo, pero ¿qué crees? Él sí se fue al hospital. O sea, Dios lo había resucitado a su hijo, pero él todavía le falta crecer, confiar todavía en Cristo. ¿Y cómo puedes confiar en Cristo? Si tú te puedes dar cuenta, no es que yo sea más inteligente que el pastor, no, ni más astuto, no. Lo que sucede es que yo no tenía dinero y él sí tenía para ir a llevarlo al hospital. Pero si yo hubiera tenido dinero, yo hubiera llevado al hospital a mi hijo, por miedo. Pero como no tenía ni siquiera para pagar el medicamento o el doctor de los similares, ¿verdad? Por eso es que nosotros, los pobres, tenemos una mayor fe, somos ricos en la fe. Pero aquellos que son ricos en billetes, son pobres en la fe. Por eso es la diferencia, ¿verdad? No porque seamos más inteligentes, no, estamos igual, ¿verdad? Pero por eso es que los pobres confiamos más rápidamente en Dios, porque no tenemos ni para el doctor, no tenemos ni para la medicina, ¿verdad? Entonces, eso es otro milagro, ¿verdad? Para que ustedes se dan cuenta. Bueno, pues si te das cuenta, empecé a probar el poder de Dios, primero en mí, después en mis hijos, en mi esposa, ¿verdad? Los llevaba al médico, ¿verdad? Y yo decía, bueno, pues les compraba al principio medicina, ¿verdad? Y bueno, pues mi hijo se volvió alérgico a los antibióticos, también mi esposa. Y luego pues obviamente empecé a orar por ellos, primero por mí y luego por ellos. Pero bueno, mi hija se dio cuenta, ¿verdad? Mi hija salió como yo, que con cualquier pastillita se puede sanar. Así que mi hija me reclamó, oye papá, ¿y por qué tú no me oras? Porque le oraba a mi esposa, le oraba a mi hijo, pero a mi hija la llevaba al doctor. Y ella dijo, papá, yo no quiero ir al doctor, quiero que tú me ores. Ay, hija, es que, pues tú eres bien fácil, ¿verdad? Yo te llevo al doctor y con cualquier pastillita te sanas. Tú eres más fácil. Pero si ustedes ponen a analizar todo esto, es algo medio chusco, ¿no creen? O sea, ¿qué es más fácil? Bueno, pues para mí, para una persona que apenas empieza a creer, pues era más fácil llevarlo al médico, a los similares, y darle unas pastillitas y ya mi hija se sanaba. Pero lo más lógico, lo más fácil, lo más barato es orar y ya no gastas en médico.
ni en medicina. Eso es lo más lógico, ¿sí o no? Pero bueno, así estamos de mal, ¿verdad? Por eso hay que recordar lo que dice Jesucristo. Si tú tienes la fe del tamaño de una semilla de una mostaza, miren, así, una cosita así es la semilla de la mostaza. Dice, si tú tienes así de grande la fe, ¿verdad? Así como el tamaño de una semilla mostaza, ¿verdad? ¿Qué crees que le puedes decir? Le vas a decir a este árbol, arráncate y siémbrate allá, y él te va a obedecer. O le vas a decir al cerro, arráncate y aviéntate al mar, y él te va a obedecer. Si así tuvieras el de fe del tamaño de una semilla de una mostaza, eso va a suceder, ¿verdad? Bueno, con eso te informo de los milagros que había hecho Dios, ¿verdad? Ahora, otro milagro. Recuerdo que la amiga de mi hija tenía una mamá que estaba enferma, que tenía un tumor en la cabeza y que no podía caminar, se le doblaban las piernas, y ella ya estaba pues con estas incapacidades, ¿verdad? Ya tenía incapacidades de mes a mes. Incluso algún día ella se fue a trabajar con las incapacidades. Está prohibido, ¿verdad? Pero se le doblaron las piernas. Y es que estaba enferma, ¿verdad? Tenía un tumor. Y eso, pues no sé si le afectaba eso en las piernas, pero se le doblaban las piernas. Y entonces le dijo la señora, ¿verdad? La mamá de la mamá de la niña. O sea, la abuelita, ¿verdad? Nos pidió de favor que cuidáramos a la mamá, porque le iban a hacer unos estudios más minuciosos en el Seguro Social, porque ahora ya le iban a dar la incapacidad permanente. Entonces nos pidió de favor que la cuidáramos en la noche, y mis hijos la cuidaron pues desde las 8 de la noche hasta las 12 de la noche, y yo la cuidé, ¿verdad? Bueno, en ese tiempo pues se la pasaron jugando juegos de mesa y otros juegos más, ¿verdad? Y después yo pues de las 12 a las 5 de la mañana, yo tenía que cuidarla de las 12 a las 5. Y bueno, pues yo qué voy a hacer, pues le voy a leer la Biblia. Y le empecé a leer la Biblia todo ese tiempo, ¿verdad? Pero a las 3 de la mañana ella tenía los ojos rojos, las manos temblorosas, su voz también temblaba, y me dijo, don Javier, yo ya tengo que irme, y temblaba, me siento muy mal. Y bueno, pues me acordé que ella era una mujer muy violenta, ¿verdad? Y que en varias ocasiones quería ahorcar, matar a sus hijos. Tenía los dedos marcados en el cuello, tenían un color morado oscuro, así estaban marcados. Así que yo empecé a tener miedo. Yo no sabía si esta mujer podía agarrar un cuchillo y matarnos a todos mientras todos estábamos durmiendo. Y yo decía, bueno, ¿qué hice? Bueno, yo sabía defensa personal, pero yo no quería usar mi agresividad, lo que yo sabía, porque yo quería ser, ¿qué? Hacedor de la voluntad de Dios. Eso es lo que quiere Dios. Así que yo no me iba a poner al brinco. Así que yo decía, bueno, ¿qué tengo que hacer? Bueno, pues yo ya leía la Biblia, pero pareciera como si no lo hubiera leído, ¿verdad? Bueno, vemos que es la ignorancia. No sabemos qué hacer, pero ya tenía el problema encima, ¿verdad? Y recordé que estaba escrito que nosotros podemos orar por aquellas personas que no son nuestros familiares. Ya lo oraba a mis hijos, a mi esposa, ¿verdad? Ahora vamos a empezar. Dios empieza a darme a conocer que ahora tengo que orarle a otras personas que no son de mi familia. Fíjense cómo Dios nos está enseñando poco a poco, ¿verdad? Y bueno, pues yo en ese momento, yo no me acordaba, pero me acordé que le podíamos orar a esta mujer. ¿Y saben cómo oré? Oré de la siguiente forma: fuera de aquí, Satanás, en el nombre de Jesucristo. Y lo repetí 2 veces. La mujer quedó paralizada y me decía, don Javier, ¿qué me está sucediendo? Y le decía, bueno, ¿qué te está sucediendo? ¿De qué? Y me dice, me están cayendo hojas. Y yo decía, pues ¿cuáles hojas? ¿No? Yo decía, pues yo no veo nada. Pero ella me decía,
tengo muchos animales y cada hoja toca ese animal y se cae. Esas hojas me están sanando, me están limpiando. ¡Wow! Yo no veía nada, ¿eh? Yo decía, esta señora está loca. Pero ella decía, ¿verdad?, que ellas se le estaban cayendo todos esos animales. ¿Qué me está pasando, don Javier? Yo no sé, yo no veo nada, ¿verdad? Pero esa mujer inmediatamente dejó de temblar. También su voz dejó de temblar. Estaba en paz. Sus ojos dejaron de estar rojos. Y continuamos leyendo la palabra de Dios. Hasta las 5 de la mañana se le entregué a mi esposa y ella se le entregó a las 9 de la mañana a su mamá, o sea, a la abuelita, ¿verdad? Y bueno, pues ya se fueron al Seguro Social, le hicieron los exámenes y ¿qué creen? Que no tenía ya tumor. Y le dijeron que estaba loca la señora. Oye, pues no tienes nada, estás loca, no tienes absolutamente nada. Y ya la señora se regresó, ya no le dieron incapacidades, la señora ya no podía caminar perfectamente bien, ¿verdad? Ya no tenía tumor. Y bueno, pues yo sí le dije, oye, pues ¿quién es? ¿Cómo estuvo? Y dice, pues dicen que estoy loca. Y yo sí le dije, bueno, ¿y quién te dio las incapacidades mensuales? No, pues los doctores. ¿Y quién te dijo que tenías tumor? Los doctores. Bueno, pues entonces, ¿quiénes son los locos? Ellos primero te dicen que tienes un tumor en la cabeza. Ellos dicen que no, o sea, solamente que tú te estuvieras haciendo guaje y no pudieras caminar. No, don Javier, no podía yo caminar. Se me doblaban las rodillas, ¿verdad? Y le dije, bueno, yo compré una tonelada de cemento, 20 costales de cemento, y empezó a chispear, ¿verdad? Y estaban afuera los costales, y ella agarró el costal, son costales de 50 kilos, y yo con mi esposa agarraba el costal, y ya metíamos los costales, eran 20 costales, y teníamos que meterlos dentro de la casa, si no se iban a echar a perder. Y aquella señora cargando un solo costal, ella solita. Imagínate qué mujerona, qué fuerza, siendo mujer, cargando un costal de 50 kilos. Dios la había sanado, ¿sí o no? ¿Sí o no? La había sanado, la había dejado como nuevecita. Así que yo sí le dije, ¿quiénes son los locos? Los locos son aquellos que te dijeron que tenías un tumor. Y dijo, de veras, ¿verdad? Bueno, pues vemos cómo Dios hace los milagros. Jesucristo la sanó completamente. Bueno, pues ahí te va otro milagro. De veras, miles de milagros vamos a contar. No voy a seguir contando milagro tras milagro, y yo creo que no voy a terminar y voy a hacer varios videos. Así que ahí te va otro milagro. Bueno, pues vamos a hablar de esa mujer, ¿verdad? Ahora vamos a continuar con los milagros externos, porque acuérdense que primero fue el milagro inconsciente, después el milagro ya consciente, cuando estábamos aquí en Aguascalientes, pero en mí, y después el milagro hacia mi familia, con la fe mía, ¿verdad? Se sanaba mi esposa, se sanaban mis hijos. Entonces ahora Dios me estaba enseñando a orar para aquellas personas que son de otras familias, externamente, a terceros, llamémosle así, ¿verdad? Entonces vamos a hablar de la hija mayor de esa señora, ¿verdad? Yo sí le dije a esta muchacha, llegó, ¿verdad? Y se había juntado con un muchacho, ya tenía 1 año y medio teniendo relaciones sexuales, y ella quería tener hijos con ese muchacho, ¿verdad? Y dice que fue al Seguro Social y le dijeron que tenía quistes y que tenían que ser operados, porque si no, no podía tener hijos. Y eso a ver si iba a quedar o no, ¿verdad? Y ella estaba muy delgada, pero cuando se juntó con este muchacho, ella estaba más delgada aún. No le daba de comer este marido desobligado, ¿verdad? Y bueno, pues ella quería tener hijos. Y ella me dijo, don Javier, yo quiero tener hijos con ese muchacho. Y yo le dije, de veras que Dios es bien inteligente, bien sabio. Porque imagínate, si no te da de comer, pues menos le va a dar de comer a sus hijos.
es una persona desobligada, y todavía quieres tener hijos con ella, con él. Y me dijo, sí, don Javier, yo quiero tener hijos con él. Y bueno, pues, yo sí le pregunté, ok, está bien, ¿tú crees que tu mamá fue sanada por Jesucristo? Y ella me contestó, sí, yo creo que mi mamá la sanó Jesucristo. Bendito sea Dios. ¿Crees en Jesucristo? Sí, yo creo en Jesucristo. Bueno, pues ¿qué te parece? Pues no hay nada que nos impida que exista el milagro. Si tú lo crees, entonces vamos a orar. Y se le oró. A los 2 meses, ella regresó a la casa. ¿Y qué había sucedido? Ya estaba embarazada. ¿Y cuántos meses tenía de embarazo? 2 meses. Aproximadamente, quiere decir que se le oró e inmediatamente el bebé, ¿verdad?, ya estaba dentro de su cuerpo, ¿verdad? Dios había hecho el milagro. Bueno, pues vemos cómo Dios hace milagros inmediatamente, ¿verdad? Se le ora, ella cree, yo creo, y pasa el milagro. Ya estaba embarazada. Y bueno, pues yo también le profeticé lo siguiente, ¿verdad? Yo le dije, mira, posiblemente este bebé pueda morir, pero tú ya quedaste sana, pero tú ya puedes tener más hijos, porque Dios hace bien las cosas. Y bueno, pues esta mujer un día estaba desesperada, ¿verdad?, por ese marido que no le da de comer y todo eso. Se empezó a golpear en la panza y abortó ese bebé, ¿verdad? Y murió ese bebé. Pero ella ya que había quedado sana, así que volvió a tener más bebés. Y bueno, pues ya nació su bebé. Y bueno, pues ahora seguía con el mismo problema de que no le daba de comer su marido. Y llegaba esta mujer a las 11 de la noche para pedir de comer, ¿verdad? Y obviamente pues le dábamos de comer a ella, ¿verdad? Y bueno, pues en este caso siempre era lo mismo, siempre llegaba a las 10, 11 de la noche y se iba como a la 1 de la mañana o 12, no recuerdo, pero siempre era una trasnochadora. Y bueno, pues el bebé estaba enfermo, hirviendo de calentura. Estaba enfermo y dice, mi bebé no quiere comer. Mire, don Javier está enfermo, tiene calentura. Le dije, no te preocupes, ahorita le vamos a orar al bebé y le vas a dar de comer. Y le empezamos a orar al bebé. Inmediatamente se dio la calentura. Ya no tenía calentura. Inmediatamente el bebé empezó a comer. Vamos, o sea, estamos hablando de que cómo Dios hace el milagro. Mira, esa mujer que no podía caminar también me decía, don Javier, ¿cómo puede ser que yo le ore a otras personas y las personas quedan sanas? Le dije, y dice, pero soy una persona mala, don Javier. Le dije, todos somos malos, pero si tú ya te arrepentiste, tú ya recibiste el milagro, tú ya crees en Jesucristo, tú crees que Dios va a sanar a otros y van a sanar, porque tú lo crees. Así que no importa que seas mala, si tú crees que Dios te va a sanar a otros, Dios te va a escuchar y se van a sanar. O aquellas personas van a creer y van a quedar sanas. ¿Pero por qué, don Javier? Bueno, porque Dios es misericordioso, porque Dios es bueno y fiel, y todo aquel que le pide en el nombre de Jesucristo, Dios lo va a sanar. Él es fiel, Él no es mentiroso, Él cumple con su palabra, ¿verdad? Entonces vemos que también esta muchachita, su hijo un día vino y fuimos al Parque México y tenía aquí unas lagañotas como si fueran mocos. Le salía moco, le salía, en vez de las narices le salía el moco por los ojos. Y yo veía que casi en vez de sonarle las narices, le teníamos que sonar los ojos. Pero ella ya creía en Dios. Y un día, eso fue un día, al día siguiente el niño ya estaba sano. Yo sí le pregunté, ¿a dónde fuiste? ¿Fuiste con un doctor? Y me dijo, no, don Javier, le oré a Jesucristo y lo sanó inmediatamente. O sea, ¿te das cuenta
Si tú crees, no importa que no hayas nacido, si tú crees en Jesucristo, Dios te va a escuchar. Dios es fiel. Y si tú le dices en el nombre de Jesús, Señor Jesús, sáname, y te va a sanar. Pero créelo, no lo dudes, no dudes nada, porque Dios no tolera a los incrédulos. Así que no seas incrédulo, créelo. Dios te puede sanar. No importa que seas un costal de pecados. Al final de cuentas, el milagro se hace para que tú empieces a transformar tu vida, para que tú empieces a caminar correctamente. Arrepiéntete, pídele perdón a Dios, allana tu camino, o sea, sana tu forma de pensar y caminar, de actuar y hablar, y vas a ver que vas a ser hija de Dios. Por eso es que no importa que seas pecador, si tú crees, Dios te va a sanar. Y a la medida de que Él te sanó, entonces tú vas a hacer la voluntad de Dios, porque ya crees en Jesucristo. ¿Sí? Hay que ser agradecidos. No vamos a ser como los desagradecidos, los desagradecidos de los que están escritos en la Biblia. Dice que eran 10 leprosos. Y de esos 10 leprosos fueron a pedirle sanación a Jesucristo. Y bueno, pues vemos que les dijo Jesucristo, a la medida que ustedes vayan acercándose a la sinagoga, ofrezcan la sanación, ofrezcan lo que les está pidiendo, la ofrenda que les está pidiendo la iglesia. En lo que ustedes lleguen a la iglesia, allá a la sinagoga, ustedes van a quedar sanos. Y efectivamente, en lo que iban llegando a la sinagoga, ellos se dieron cuenta que estaban sanos. Pero solamente uno, regresó a Jesucristo. Los otros 9 eran judíos y solamente aquel que era gentil regresó a darle gracias a Jesucristo. Y entonces Jesucristo dijo, ¿qué acaso los otros 9 no quedaron sanos? Y dijo, sí, todos quedamos sanos, Señor Jesús. Pero tú solamente viniste, sí, Señor. Por lo tanto, fíjense lo que va a decir Jesús. Por lo tanto, quedas salvo. Eso es lo más importante. Sí, Dios te puede sanar, pero lo que quiere Dios es que seas salvo. Él quiere que seas salvo. Sí, qué bueno que quiere que quedes sano, pero Él quiere que quedes salvo, que tu alma entre al reino de los cielos. Pero aquellos 9 siguieron haciendo su voluntad, no la voluntad de Dios. Por lo tanto, solamente de esos 10, uno se salvó. Acuérdense que Jesucristo dijo, muchos serán los llamados, pero pocos los elegidos. Y solamente los elegidos son los que hacen la voluntad, los que son agradecidos, los que quedan enamorados en Jesús, los que no solamente buscan los milagros, lo que da Jesús, lo que da Dios. No, ellos quieren enamorarse de Dios, de Jesucristo, haciendo la voluntad de Cristo. Eso es lo más importante, que seas salvo por agradecimiento, que tú hagas la obra de Dios por amor a Jesús. ¿Sale? Hay otro milagro. Estamos hablando del esposo, ahora vamos a hablar del esposo de esa muchacha, de ese desobligado. Bueno, pues sí estaba trabajando haciendo cacahuates, o sea, esas frituras, papas y toda esa clase de cosas, ¿verdad? Que son puras comida chatarra, que hace daño, que tiene mucha grasa, que tiene mucho colesterol y que al rato les da el infarto. Bueno, pues esta persona se la pasaba comiendo todo ese tipo de productos. Él los fabricaba, pues se los comía, ¿verdad? Así que él no podía dormir, le dolía el pecho, el brazo izquierdo también estaba adormecido. Y yo le dije, ¿sabes qué? Tienes un paro cardíaco. Es que me duele el pecho, es que tengo el brazo adormecido. Ya tienes un paro cardíaco. Pero no se había desmayado.
Bueno, porque Dios es grande y misericordioso. Ahí estaba conmigo en la casa y el hombre le tenía un infarto. Normalmente a los jóvenes cuando les da el infarto se mueren, ¿eh? Pero en este caso, como Dios es misericordioso y quiere que la gente se sane, que la gente sea salva. Por eso Dios permitió que llegara a mi casa y me decía: don Javier, me siento muy mal. Era incrédulo, ¿eh? No creía en Dios. Pero yo le dije: vamos a orarte. Y él nomás movía la cabeza. No, don Javier. Y le dije: sí, vas a quedar sano. Y había unos muchachos ahí en la casa. Y yo sí le dije: miren, vamos a agarrarnos todos de la mano porque vamos a orar. Porque vamos a orar. Y yo empecé a profetizar. Le dije: Dios te va a sanar y mañana vas a venir temprano. Y vas a estar totalmente sano. Y vas a dormir esta noche perfectamente bien. Y así fue. Así fue. ¿Verdad? Él, al día siguiente, él estaba completamente sano. Y había dormido perfectamente bien. Bueno, pues como podemos ver, los milagros se van acrecentando, ¿verdad? Primero en uno. Después en la familia. Después fuera de la familia. Y se va esto extendiendo, ¿verdad? Eso es sembrar la semilla. Eso es ir sembrando la semilla. ¿Para qué? A ver cuál de todas las semillas sembradas en el corazón y en su mente van a ser salvos. Ese es nuestro trabajo. Ese es el trabajo que tenemos que hacer aquí en la tierra. ¿No? Dice Jesucristo: ustedes trabajen, pero no en las cosas del mundo. Pónganse a trabajar en las cosas del cielo. Acumulen cosas del cielo. Riquezas en el cielo. No acumulen riqueza en el mundo, acumulen riqueza en el cielo. Y estos son las riquezas que se van al cielo. Ahí les va otro milagro. Ahora, yo les estoy hablando de las misericordias de Dios. Dice: estirpe elegida. ¿Quién es estirpe elegida? Somos nosotros. Fuimos separados del mundo para que ya hagamos la voluntad de Dios. Estirpe elegida. ¿Sí? Pueblo escogido por Dios. Proclamen. ¿Qué es proclamar? Las maravillas que Dios ha hecho por ustedes y por los demás. Eso es lo que nos está pidiendo Dios. Y eso es lo que estamos haciendo ahorita. Estamos proclamando las maravillas que ha hecho Dios por mí, por mi familia y por los vecinos de aquí, de esta colonia, ¿verdad? Vivo en Villas de Nuestra Señora de la Asunción, ¿verdad? Y vemos los milagros que están pasando aquí. Bueno, vamos a continuar. Otro milagro. Habíamos visitado una señora porque quería que le oráramos, pero su hija estaba sentada en un sillón viendo el televisor. Tenía los ojos rojos porque no podía dormir. Era epiléptica. La acababan de sacar del manicomio, ¿verdad? No porque estuviera sana, ¿verdad? Sino porque la trataban mal. Y bueno, pues estaba allá afuera. Y ese día nos invitaron a que le oráramos a la mamá, no a la hija. Y bueno, pues llegamos con la señora. Y yo sí le dije: señora, su hija está endemoniada. Y me contestó muy enojada: nosotros somos de la tercera orden de los franciscanos y nadie de aquí está endemoniado, todos somos santos. Y yo le dije: perdóneme señora, pero su hija está endemoniada porque está escrito en la Biblia que las personas que están como su hija están endemoniadas. Todas aquellas personas que están locas, ¿verdad?, están endemoniadas. Imagínense un loco que se cree Napoleón, ¿verdad? Y está así, y se siente Napoleón. Pues están locas. O aquellos que se sienten perros y se ponen a ladrar y muerden y corretean a la gente y se pelean con los perros. Está loca. O se sienten gatos y se ponen a rasguñar. Son personas que están locas. O aquellas personas que se sienten, siendo hombres, se sienten mujeres, pues están endemoniados. Eso es lo que está pasando. Vemos que las personas
ya están locas. En vez de que los metan al manicomio, están sueltas o están en el manicomio, ¿verdad? Pero ¿qué son? Demonios. Eso es lo que le dije. Su hija está endemoniada. Vemos el epiléptico que está escrito en la Biblia. Está endemoniado. No es una enfermedad. Están endemoniados. Y yo sí le dije, mire, está escrito que tenemos que ayunar y orar para que su hija pueda sanarse. Y bueno, pues la señora dijo, es la última vez que quiero que me visiten. Pero ¿qué creen? Que la loquita no estaba tan loca, que dijo, yo sí quiero que vengan cada semana a hablar de la palabra de Dios. Porque yo sí le dije, mire, con la palabra de Dios su hija se va a quedar sana. Va a quedar sana. Pero pues necesitamos venir pues, más seguido, ¿no? Y dijo, yo quiero que venga cada semana. Está bien. Usted va a quedar sana. Y bueno, pues fuimos 6 meses. ¿Y qué sucedió? Que a los 6 meses de estar visitando a esa mujer, estar escuchando la palabra de Dios, ella ya podía dormir. Obviamente le orábamos, ¿verdad? Le orábamos. Y obviamente los demonios se fueron saliendo. Porque sabemos que los demonios tienen categorías. Hay principados, potestades, pero también hay demonios menores. Y cuando les orábamos, pues los demonios salían, ¿verdad? Los menores. Y los principados y las potestades se quedaban. Pero bueno, pues obviamente ya la mujer ya podía dormir las 8 horas. Ya estaba bien, ya incluso ya podía hablar hasta mejor. Ya no se le veían los ojos rojos ni temblaba. Ya la mujer ya estaba mejor, ¿verdad? Esa mujer tendría como unos 57, 60 años, ¿verdad? Más grande que yo, porque en ese tiempo yo estaba más chiquito. Y bueno, pues la mujer estaba muy joven, se veía muy rejuvenecida. Y bueno, pues esta mujer se medicaba, ¿verdad? Dice que desde los 2 años ella se medicaba. Bueno, su mamá la llevó al doctor y le medicaban. ¿Qué le daban? Pues droga, ¿verdad? Le daban sus ¿cómo se llaman estos? Diazepam, o no sé, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Son drogas, es droga. Y bueno, pues resulta que esta mujer, después de los 6 meses, fue como por el mes de noviembre, diciembre, yo le dije, bueno, ¿qué sigue? Bueno, pues ahora vamos con la enfermedad esta de la epilepsia, ¿verdad? Y le dije, bueno, pues aquí hay que ayunar. Y me dijo, sí, vamos a ayunar. Yo le dije, vamos a ayunar una semana. Una semana, ¿qué te parece? Y bueno, pues ayunamos una semana, pero yo en realidad nomás duré 3 días y medio. ¿Por qué? Porque el Satanás me atacó, ¿verdad? Me dijo, ella no está ayunando y tú sí estás ayunando. En lo que ella está comiendo bien sabroso, tú no comes. Y yo dije, no. Y me dio coraje, ¿verdad? Por andar escuchando al enemigo, dejé de ayunar. Pero sí ayuné 3 días y medio. Eso fue lo bueno. Y yo sí llegué con la señora, ¿verdad? Yo sí le dije, ¿sabe qué? No pude ayunar toda la semana, pero ¿usted dice? Y me dijo, claro que sí, usted óreme, porque va a funcionar. Bueno, pues entonces, ¿qué nos impide orar? Si la mujer cree y ayunados, pues ya reunimos el requisito, ¿verdad? No dice cuántos días tenemos que ayunar, nomás dice Jesucristo, ayunen, ayuno y oración. Y bueno, yo ya había ayunado. Entonces, Dios hizo la obra, sanó a esa mujer. Bueno, pues nosotros nos fuimos a México, regresamos en el mes de abril del año siguiente. Y bueno, pues, ¿y dónde está esta mujer? Pues que ya se fue a trabajar, que ya no estaba, que era cocinera de un kinder. ¿Qué les parece? Pues ya Dios había sanado a esta mujer completamente desde el mes de diciembre y había quedado sana completamente. Ya hasta había conseguido trabajo. Y bueno, pues eso es algo malo, ¿verdad? ¿Por qué es algo malo? Porque resulta que esa mujer ya no nos recibía, porque siempre estaba en la calle, siempre estaba en otro lado, ya no escuchaba de la palabra de Dios. Ahora quién sabe cómo esté, ¿verdad? Porque si ya no escuchan de la palabra, ya no quieren seguir escuchando de la palabra, quedan a merced de Satanás. Acuérdense que Jesucristo dice claramente que Él sana, que Él limpia el alma, que limpia tu cuerpo de los demonios.
Él dice ahí, dicen que los demonios están en un lugar árido, en un lugar desolado, pero están al pendiente de su casita, ¿verdad? Y dicen, ¿ya viste nuestra casita? Está limpia y ordenada, está bien trapeada, ¿verdad? Y dice, mira, no hay nadie, está sola, la casa está sola. Pues sí, no escucha de la palabra de Dios. ¿Cómo puede tener el Espíritu de Dios si no sabe lo que Dios quiere que haga? Ella hace su voluntad. Ahora sí ya estaba libre, ella se iba por aquí, se iba por allá, pero ya no le interesó la palabra de Dios. Dios había hecho el milagro, pero ¿qué es lo que pasa? Pues que otra vez la casa está sola. Y bueno, pues vemos que así está escrito, ¿verdad? Dice Jesucristo que los demonios están al acecho, ¿verdad? Y dice, no hay nadie, mira, vamos. Y dicen que invitan a otros 7 más, peores que los primeros. Ya se imaginarán cómo queda, dice Jesucristo, que entran 7 más de los que habían salido. Y dice que la condición de ese ser humano es peor que la primera. Así que nosotros ya hicimos la obra, ¿verdad? Nosotros fuimos a sembrar esa semillita, pero ya es otra cosa. No es que sea sí, fácil, vemos cómo Dios hace la obra y ya las personas sabrán si son agradecidas o no agradecidas. Ya no nos admitieron en esa casa, nunca estaba esa señora, así que dejamos de ir. Bueno, les va otro milagro. ¿Dónde está? Nosotros conocíamos una vecina y bueno, pues le hablábamos de la palabra de Dios, y nos cambiamos de casa y nos avisaron que ya había fallecido esa mujer. Nosotros le habíamos prometido visitar a su mamá, pero nunca habíamos ido hasta que esa mujer murió. Y bueno, pues me acordé de esa promesa que le había dicho a mi vecina, que le íbamos a predicar la palabra de Dios a su mamá, porque su mamá y sus hermanos tenían grandes problemas. Los hijos uno se drogaba y tomaba, y el otro también era borracho, ¿verdad? Y bueno, pues eran alcohólicos. Y bueno, pues fuimos a hablarle de la palabra de Dios. Fuimos a su funeral de la señora, ¿verdad?, que se había muerto, a la vecina. Y bueno, pues le dijimos a la señora, mire, no nos conoce, pero su hija habló de nosotros, ¿quiere que le hablemos de la palabra de Dios? Claro que sí. Y bueno, pues ya fuimos, ¿verdad? Y bueno, pues fuimos asiduamente durante 4 años. Digo, pues sí, o sea, fuimos 4 años y no fueron muy seguidos, pero bueno, pues fueron por lo menos 6 meses seguidos. Y bueno, pues seguimos siguiendo, ¿verdad?, de una manera continua. Y bueno, pues vemos que estas personas, dijo la señora cuando ya llevábamos 4 años hablando de la palabra de Dios, y dijo, es que no ha pasado nada, siguen mis hijos tomando, siguen exactamente igual. Y yo le dije, bueno, vamos a ver si es cierto que está pasando algo o no está pasando nada. Yo tengo entendido que su hijo no creía en Dios. ¿Sabes por qué entré? Sí, no creía en Dios. Bueno, entonces, fíjense lo que me han dicho ustedes. Ustedes me han dicho que ya no podía dormir su hijo si la Biblia no estaba en su cabecera. ¿Sí o no? Sí, es cierto. Bueno, y dice que después que su hijo ya no podía dormir si no estaba abierta la Biblia en un determinado salmo de la Biblia. ¿Sí o no? ¿Sí? Y después dice que pasó el tiempo y su hijo no podía dormir si no se leía el salmo. Sí, es cierto. Bueno, luego dicen que se prendió la cortina de su cuarto de su hijo sin ninguna razón. Entonces vemos cómo Dios sí los está tratando, ¿verdad? Nada más que su corazón de su hijo es muy duro, está muy endurecido. Entonces va pasando esto. Aparte, Dios lo empezó a tratar. Era una persona que ganaba bastante dinero, ¿verdad? O sea, era una persona que ganaba bastante dinero. Tenía una ferretería. Y bueno, pues dice que el domingo no vendía menos de, o sea, más o menos 10,000 pesos el domingo. Entonces quiere decir que ganaba bastante bien este hombre, ¿verdad? Entonces vemos cómo Dios lo empieza a tratar, ¿verdad?
Y yo recuerdo que un día fuimos a la primera comunión de uno de sus nietos de esta señora. Y bueno, pues ya comimos, ya tomamos refresco, pues ya no nos hallamos ahí, ¿verdad? Y entonces el señor pasa y me dice, tenemos un asunto pendiente. Ah, caray. Yo dije, no, yo ya me voy, ¿verdad? Y la señora se dio cuenta y dijo, ¿a dónde va? Usted se pone a trabajar con mi hijo, póngase a orar en su cuarto. Yo no quería orarle, ¿verdad? Pero bueno, ya fui. Y yo oro con los ojos cerrados. Y bueno, pues que no me gusta ver las caras de los demonios y los gestos que hacen, ¿verdad? Cuando una persona está endemoniada. Y bueno, pues ese día oré. Pues yo sentía que me lamía la mano, ¿verdad? Pero yo seguía expulsando el demonio en el nombre de Jesucristo. Y bueno, pues Dios empezó a tratar, ¿verdad? Ese hombre les decía que ganaba pues bastante bien. Pues ¿qué creen? Que Dios hace la obra. Y empezó a hacer la obra con ese hombre. ¿Qué sucedió? El muchacho se enfermó, tenía como 40 años. Y se empezó a enfermar, le dio cirrosis hepática aguda. Digo, para que se den cuenta cómo Dios empieza a tratar a las personas. Ustedes no crean que las enfermedades son malas, no, son para que Dios trabaje en ti, para que tú te acerques a Dios. Si tienes un corazón endurecido, te tienes que pedirle a Jesucristo en el nombre de Jesús, Señor, sáname. Oye, la cirrosis hepática aguda es terminal, es una enfermedad de muerte. Y este hombre ya tenía hipo. Y aparte, su negocio quebró. Y tú dices, pues le está yendo re mal. Enfermedad. Y aparte, quebró económicamente. Quiebra. Bueno, pues vemos que Dios empieza a tratar a la gente cuando la quiere rescatar. Porque el dinero te hace daño. Es la locura. El dinero es locura, ¿verdad? Bueno, pues la enfermedad, ya vomitaba sangre y tenía hipo. Bueno, pues nos llamaron como a las 12 de la noche, llegamos, le oramos, ¿verdad? Y bueno, pues se le quitó el hipo, bendito sea Dios, era la 1:30, y su mamá me dijo, ¿ya quedó sano mi hijo? Le dije, no señora, se tiene que arrepentir. Dios fue bueno y le suspendió el hipo, y le suspendió el vómito de sangre, pero ahora tiene que arrepentirse, tiene que dejar de tomar, ¿verdad? Y bueno, pues yo sí le dije a este hombre, pídele perdón a Dios, arrepiéntete de corazón de todas tus maldades que has hecho. Y él se arrepintió, pero hasta las 4 de la tarde, ¿verdad? Y dice que él tenía un dolor intenso en el hígado y él quería estar dormido, pero estaba escuchando una alabanza y esa alabanza le decía, despierta, no te duermas. Y él despertó y le dieron ganas de bañarse y dice que se metió a la regadera. Y bueno, pues él tenía diabetes, ¿verdad? Y bueno, pues esa sensibilidad de la piel, dice que cuando él se bañaba sentía que le caía el agua y sentía que se quemaba, las gotas le pegaban y sentía que se quemaba. Pero en esta ocasión dice que él abrió la llave, todo jorobadito, tenía 40 años pero parecía un ancianito, viejito, flaco, allí iba caminando, apenas si podía caminar. Hasta su mamá le dijo, hijo, ¿no quieres meterte un banquito para que no te caigas? Le voy a decir a tu hermano que te cuide, el otro Briagadales, ¿va? Que te cuide para que no te caigas. No mamá, yo quiero estar solo. Y dice que él acostumbra a abrir la llave y bueno, pues cae el agua y deja caer el agua hasta que empieza a caer tibia, ¿verdad? Porque en Aguascalientes es agua caliente lo que sale en las regaderas. Y bueno, pues él esperaba que saliera el agua tibia para poderse bañar, pero él inmediatamente se metió, no importaba que el agua estuviera fría, y dice que sintió como el agua lo acariciaba y lo empezó a sanar, se empezó a enderezar, le quitó la diabetes, le quitó la cirrosis hepática aguda, lo rejuveneció, le dio vida.
otra vez estaba otra vez sano. Hasta hizo un carrito y se fue a vender en su carrito frituras. Acuérdense que ya no tenía la ferretería, ya no tenía la tlapalería, ¿verdad? Ya no tenía negocio, porque Dios empezaba a tratar. Y obviamente este hombre ya estaba sano, ya le había dado una nueva oportunidad. Vemos que para Dios nada es imposible. Pero ¿para qué quiere sanar a la gente? Para que tú escuches de la palabra de Dios y la pongas en obra. Para que tú practiques lo que Jesucristo quiere, para que te salve tu alma. Dios puede sanar, pero lo que quiere es salvar tu alma. Y bueno, pues esta persona se sintió tan rejuvenecida que, ¿qué creen? Que quería dejar a su esposa, a sus hijos, porque ya tenía un amante. ¿Qué tal? Y ya tenía una hija. O sea que Dios sana para que tú vayas y cometas pecado. No. Quiere que tú hagas su voluntad. Pero esta persona ya decía, seguía tomando. Volvió otra vez a tomar. Y sí le dijo a mi esposa, yo ya quiero dejar a mi esposa y quiero irme con la otra mujer, porque tengo una hija. Bueno, para que te des cuenta cómo no puedes traicionar a Dios. No, hombre, se le empezó a pudrir de la rodilla para abajo y se le empezó a caer el talón. Olía a perro muerto, eso es lo que decían ellos, ¿va? Se le puso negro el pie. Y se le cayó, dice que se le veía hasta el hueso. Y fue al doctor, ¿verdad? Fue al doctor y le dijo, doctor, y le dijo el doctor, hay que cortar ese pie, porque ese pie está muerto, huele a perro muerto, ¿verdad? Entonces, vemos cómo si tú traicionas a Dios, no es que te vuelva a enfermar Dios, sino que Satanás, o sea, tú te despegas de Dios, tú te retiras de Dios, y por lo consiguiente, Satanás se encarga de matarte, porque él luego quiere matarte, ¿verdad? Entonces, es lo que quería matar. Pero yo sí le dije a este hombre, tú ya conoces el camino, arrepiéntete de corazón y Dios te va a sanar. Y hecho, el hombre se arrepintió y Dios lo sanó. Miren, pero lo que es curioso, dice que compró árnica morada, dice que se hacía sus tecitos de árnica morada y sanaba su piececito, ¿verdad? Y dice que lo había sanado, ¿quién? El engaño de Satanás, la árnica morada. Y él estaba tomando, ¿verdad? Y yo sí le dije, qué ingrato eres, de veras qué ingrato eres. Dios ha hecho grandes milagros contigo y tú no quieres obedecer a Cristo, sigues tomando. Le digo, te hubieran mutilado tu pie, te lo hubieran quitado, pero tú sigues tomando. Dijo, pero pues la árnica morada me sanó. No seas tonto. El árnica morada no puede circular donde ya la sangre está coagulada, está muerta, hueles a perro muerto. O sea, tú me dijiste que olías a perro muerto, que tu pie olía a perro muerto. Estabas podrido, estaba muerto tu pie. ¿Cómo crees que vas a tomar? Y esa árnica morada va a pasar por ese torrente sanguíneo. Le vas a echar a un pedazo de carne muerta, árnica morada, y la va a sanar. Miren, le hizo un agujero, un hoyote. Pues Dios le rellenó. Si tú te cortas este pedazo, queda hundido. Pues Dios le rellenó ese pedazo de talón. No se le veía absolutamente nada. Yo le dije, yo quiero ver tu talón. Estaba completamente sano. Bueno, para que vean cómo Dios puede sanar. Vemos cómo Dios es grande y misericordioso, pero también te tienes que portar bien, porque si no viene cosas peores, ¿verdad? Y Satanás viene a engañar, a destruir, a matar. Bueno, pues yo dejo hasta aquí que le cortamos, porque esto está tremendo. Nos faltan muchos milagros más. Todavía nos faltan muchos milagros más. Así que, hermano, sigue escuchando y estaba al pendiente por el tercer video de milagros.
el tercer video de milagros. Ahí nos vemos.